Continuando con la clase, ahora vamos a estar tratando el tema de tipo de cambio, un tema sumamente importante para comprender la dinámica que tenemos con el comercio internacional, porque recuerden que uno de los mercados que incorporamos a el análisis macroeconómico cuando incorporamos al sector externo es el mercado de divisas, es un nuevo mercado aparte del mercado financiero. Entonces es importante hablar de los tipos de cambio. Y la primera definición es encontrar la definición de tipo de cambio como tal, sin importar que sea nominal o real. Recuerden, toda variable yo la puedo tener nominal o real, pero en este caso, esta definición que les acabo de mostrar es la definición de tipo de cambio, que se define como el precio de una moneda expresado en términos de otra. Es decir, el empire expresado en términos del dólar o el empire expresado en términos de yenes. Eso es tipo de cambio como tal. En este apartado vamos a estar hablando específicamente del tipo de cambio nominal, que lo definimos también, fíjense bien, tipo de cambio es el precio de una moneda expresado en términos de otra. Y el tipo de cambio nominal es algo un poquito más diferente, que lo podemos definir como el número de unidades de moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera, es decir, cuántos lempiras estamos entregando por $1. Eso es tipo de cambio nominal, saber cuántos lempiras estamos otorgando por $1. Y tipo de cambio es ver el precio de una moneda o el precio del lempira con respecto al dólar. Y el ya saber cuántas unidades voy a dar de lempiras por $1, entonces tipo de cambio nominal. O de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una unidad de moneda extranjera, ya sea compra o venta. Recuerden, pueden haber dos tipos de cambio nominales, valga la redundancia, en cuanto a intermediación financiera, que es tipo de cambio nominal compra y tipo de cambio nominal venta. Y para poder definir el tipo de cambio compra y venta, yo me tengo que posicionar como banco. Entonces, si usted como persona natural, como una persona normal dentro de la economía, llega y quiere vender dólares, ese no es tipo de cambio venta, ese es tipo de cambio compra, porque el banco le está comprando a usted los dólares. Y el tipo de cambio venta, que es el que aparece, si ustedes se han fijado en todos los bancos, cuando uno llega a una sucursal, el tipo de cambio venta sería a cuánto le estoy vendiendo yo como banco a usted $1. Entonces, la diferencia entre tipo de cambio de venta y de compra es el margen de ganancia que tienen el sistema financiero o los bancos por esa intermediación financiera con respecto al tipo de cambio. Ahora, ¿quién es la autoridad monetaria para manejar todo lo del tipo de cambio? Y si ustedes se recuerdan, una de las funciones principales del Banco Central, y que lo mirábamos en el segundo parcial, era administrar los tipos de cambio. Entonces, la autoridad monetaria que se encarga de el tipo de cambio es el Banco Central. Es decir, aparte de realizar política monetaria, también se encarga de tipo de cambio. O en otras palabras, de política cambiaria. Es por esta misma razón de que maneja toda la parte de política monetaria, que maneja cuando hablo de política cambiaria, hablo de que él maneja el sistema cambiario de un país, que básicamente puede ser de dos tipos, puede ser fijo o puede ser flexible. Entonces vamos a poder identificar a partir de esta clase cuándo una economía tiene tipo de cambio fijo y cuándo una economía tiene tipo de cambio variable o flexible y qué nos está indicando cada uno de estos tipos de cambio. Las variaciones de la oferta monetaria tienen efectos en la disponibilidad de crédito, las tasas de interés y por consiguiente en el volumen de inversión, consumo y actividad económica. Todo esto es lo que vimos en el segundo parcial. Es por esto que la correcta elección de un sistema cambiario es un elemento importante para la política económica de un país, porque con el sistema cambiario yo lo que estoy haciendo es dejando entrar dinero a la economía o sacando dinero de la economía, porque recuerden, al país le entran dólares, pero la gente no ocupa dólares para poder consumir en la economía, ocupa lempiras, entonces esos dólares se cambian por lempiras y así usted puede emplear la oferta monetaria. Por eso es que tiene que ir como un elemento importante dentro de la política económica saber qué tipo de sistema cambiario tenemos para saber cuánto dinero vamos a poder dejar entrar en la economía. Vamos a hablar primero del sistema de tipo de cambio fijo. En fíjense bien, el Banco Central compra y vende divisas y él establece cuánto es el tipo de cambio. Por ley indica el tipo de cambio es
18 lempiras por un dólar y nadie lo puede mover, nadie lo puede vender ni por arriba ni por abajo, controla el tipo de cambio. Entonces, el Banco Central compra y vende la divisa de referencia al valor fijado por el mismo y de esta manera el tipo de cambio se mantiene fijo. Por eso, sistema cambiario fijo. El sistema de cambio no se mueve. En el caso de Honduras, esto ocurrió en los años de 2006 a 2009 aproximadamente. Se tomó la decisión de mantener un tipo de cambio fijo. Si ustedes más o menos ven las cifras o le preguntan a ciertas personas que tienen un poquito más de conocimiento sobre el tema, el tipo de cambio en esos años no varió para nada, se mantuvo en 18 y fue por decisión del Banco Central, y el Banco Central se encargaba de comprar y vender divisas. En este caso, el mercado de divisas no funciona completamente porque el Banco Central está ahí interviniendo, está haciendo política económica. Cuando el Banco Central compra divisas, inyecta moneda nacional en la economía, es decir, aumenta la oferta monetaria. ¿Sí? Si el Banco Central quiere controlar la oferta monetaria a través de tipo de cambio, entonces tiene que tener un tipo de cambio fijo para poder comprar divisas. Y digamos, si yo quiero aumentar la oferta monetaria y compro divisas, lo que estoy haciendo con eso es, denme los dólares que ustedes tienen y yo a cambio les doy lempiras y la oferta monetaria de Honduras se expande en moneda nacional. En un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central tiene que suministrar la cantidad de divisas necesarias para financiar los desequilibrios en la balanza de pago. Es decir, esta no se va a ajustar ella sola, sino que cualquier desequilibrio que haya en balanza de pagos, el Banco Central tiene que suministrar o tiene que sacar de las reservas internacionales que tiene el país, de esos activos de disponibilidad inmediata, para poder hacer frente a esos desequilibrios en balanza de pagos. Los bancos centrales mantienen reservas, es decir, existencia de oro y de divisas fuera del país, que pueden vender a cambio de otras monedas, para venderlas cuando desean o tengan que intervenir en el mercado de divisas. Para poder mantener fijo el tipo de cambio, el Banco Central entonces debe de tener suficientes divisas para poder atender la demanda de los agentes con el fin de poder cambiarlas por moneda nacional. Entonces, si yo necesito un tipo de cambio fijo o quiero un tipo de cambio fijo como tomador de decisiones de política económica dentro de un país, tengo que saber que para tenerlo fijo yo tengo que tener muchas divisas o muchas reservas internacionales guardadas en el extranjero para poder hacer frente a la demanda de los agentes económicos dentro de mi economía y también hacerle frente a esos desequilibrios de la balanza de pagos. Y fíjense bien, lo más importante del tipo de cambio fijo, cuando el Banco Central interviene en el mercado de divisas, porque lo que está haciendo es intervenir como un control de precios básicamente, a través de la compra y venta de moneda extranjera, a eso le llamamos intervención, ¿sí? Con tipo de cambio fijo, el Banco Central hace intervención en el mercado de divisas, controla el tipo de cambio, no lo deja que él fluctúe libremente, no deja que las fuerzas del mercado oferta y demanda definan cuánto es el tipo de cambio, sino que él lo establece y lo impone y nadie lo puede vender ni por arriba ni por abajo, todos lo tienen que vender a lo que el Banco Central indica. Entonces a eso yo le llamo intervención. En tanto el Banco Central tenga suficientes divisas o reservas, puede continuar interviniendo en el mercado de divisas. Es decir, si yo tengo muchas reservas internacionales, puedo seguir con la intervención, puedo seguir controlando el tipo de cambio para mantener el tipo de cambio fijo. Pero si el país incurre frecuentemente en déficits globales de balanza de pagos, es decir, si la balanza de pagos siempre se encuentra o recurrentemente se encuentra deficitaria, es decir, con signo negativo, el Banco Central puede quedarse sin reservas porque tiene que hacerle frente a esos déficits. Es decir, si yo me encuentro en un déficit de balanza de pagos, el Banco Central tiene que sacar de sus reservas internacionales, traer dólares, traer oro o intercambiarlos en el mercado para traer reservas y poder hacerle frente a esos déficits para poder equilibrar la balanza de pagos. Miren el caso de Honduras a finales de la década de 1980 y no puede seguir interviniendo. Por lo general los bancos centrales prevén esta situación y devalúan el precio de la moneda. Es decir, cuando yo veo que me estoy quedando sin reservas porque tuve muchos desequilibrios o muchos déficits globales en la balanza de pagos, al final los bancos centrales no van a poder seguir interviniendo y van a tener que devaluar el precio de la moneda. Fíjense bien lo que me está diciendo aquí. Cuando yo tengo tipo de cambio fijo,
yo voy a hablar de devaluación y de revaluación, ¿sí? Nunca de depreciación o de apreciación. Si mi tipo de cambio es fijo, entonces yo hablo de devaluación o de revaluación. ¿Cuándo devalúo la moneda? La moneda la devalúo cuando el tipo de cambio nominal aumenta. Es decir, si yo como Banco Central tuve por mucho tiempo el tipo de cambio en 18 lempiras y nadie lo podía vender ni por arriba ni por abajo, la moneda. Entonces llega un punto en que me quedo sin reservas por estarle haciendo frente a ese montón de déficits globales en la balanza de pagos. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el tipo de cambio. Entonces, si yo aumento el tipo de cambio, yo digo, estoy devaluando la moneda, le estoy quitando valor a la moneda. Estoy dando muchos lempiras por $1 o por cualquier moneda extranjera. Y la revaluación es el caso contrario, cuando el tipo de cambio baja, es decir, yo le estoy dando más valor a mi moneda. Pero devaluación y revaluación yo la hablo cuando es tipo de cambio fijo, cuando es sistema cambiario fijo. Ahora, sistema de tipo de cambio flexible. Bajo un esquema de tipo de cambio variable o flexible es, en este caso son sinónimos, el Banco Central determina la relación o precio de una moneda con respecto a otras monedas o tipo de cambio, miren, relación de una moneda con respecto a otras monedas, esto es tipo de cambio. Estará fijado por la oferta y la demanda de divisas en el mercado, es decir, yo voy a dejar que el mercado por sí solo determine cuánto es el tipo de cambio para cierto mercado de divisas. Los sistemas de tipo de cambio flexibles se llaman también fluctuantes, es decir, yo lo puedo llamar sistema de cambio flexible, variable o fluctuante. Y aquí es que yo voy a dejar que la oferta y la demanda, ellas solitas determinen cuánto va a ser el tipo de cambio en la economía. Cuando el tipo de cambio sube en un sistema de tipo de cambio flexible, yo le voy a llamar en este caso depreciación. Esto es, si aumenta el tipo de cambio. Lo que significa que sube el precio de nuestra moneda con respecto a la de otra moneda, es decir, lo que pasa constantemente en Honduras, que el tipo de cambio de un día a otro es un poquito diferente, entonces a eso yo le llamo depreciación, porque ¿quién está haciendo que aumente el tipo de cambio? El mismo mercado, ese movimiento entre oferta y demanda. ¿Y qué quiere decir esto de depreciación? Que debemos pagar más lempiras por una moneda extranjera. El caso contrario, es decir, que baje el tipo de cambio y que yo esté dando menos lempiras por una moneda extranjera, yo le llamo apreciación. Yo aprecio cuando el tipo de cambio baja, yo deprecio cuando el tipo de cambio aumenta. ¿Y por qué depreciación? Porque le estoy quitando de nuevo valor a la moneda, pero se lo estoy quitando a través del mercado. Dejo que el mercado por sí solo deprecie la moneda o la aprecie. Depreciación, aumento del tipo de cambio. Apreciación es que baja el tipo de cambio. ¿Se fijaron, verdad? Yo hablo de devaluación y revaluación con tipo de cambio fijo. Y hablo de depreciación y apreciación con tipo de cambio flexible. Sin embargo, dentro de este sistema de tipo de cambio flexible van a existir dos subsistemas más. Y el primer subsistema es fluctuación limpia. Un sistema de tipo de cambio flexible con fluctuación limpia. En este, el Banco Central, miren, no interviene en el mercado, por lo que el tipo de cambio se determina libremente en el mercado por sí solo. Se maneja libremente oferta y demanda, se mueven como ellos quieran. En este tipo de sistema las transacciones de reservas del Banco Central no existen, lo que significa que el saldo de la balanza de pagos es cero, es decir, con un sistema de tipo de cambio flexible con fluctuación limpia, la balanza de pagos siempre va a estar en cero, siempre va a estar equilibrada. El tipo de cambio se va a ajustar, miren, para que los saldos de las cuentas corrientes, capital y financiera se igualen. Y va a haber otro que se va a llamar fluctuación intervenida, dirigida, o también hay gente que le llama fluctuación sucia, en donde el Banco Central interviene comprando y vendiendo divisas en un intento por influenciar el tipo de cambio. Es decir, este es el caso de Honduras. No dejamos que exista un mercado de divisas, pero igual lo estamos interviniendo un poco
para no dejar ni que aumente mucho el tipo de cambio ni que baje demasiado. Entonces, por eso es importante conocer este tipo de cosas para saber en dónde estamos nosotros. Pero igual, no importa si es fluctuación limpia o intervenida, yo siempre voy a decir depreciación o apreciación porque estoy en un sistema de tipo de cambio flexible. El caso de la fluctuación intervenida es que el Banco Central está ahí interviniendo su poquito para que el tipo de cambio no aumente más de lo debido o no disminuya más de lo debido. En Honduras el tipo de cambio se determina a través del sistema electrónico de negociación de divisas que le llamamos CENDI. ¿Sí? Hay un sistema electrónico que dirige todo esto del tipo de cambio para el país y que lo maneja, recuerden, el Banco Central. Y lo último que vamos a ver del tipo de cambio, vamos a hacer ejercicio hasta el final. Según la ley del Banco Central de Honduras, en el artículo 32, ese artículo es el que lo faculta para poder estar ahí con esa fluctuación intervenida en el mercado. El tipo de cambio de las divisas será determinado en función de la oferta y la demanda y de acuerdo con las normas establecidas por el directorio del Banco Central de Honduras. Es decir, si existe un mercado de divisas, pero ese mercado va a estar en cierta forma intervenida por el directorio del Banco Central. Entonces, fluctuación intervenida, un sistema de tipo de cambio flexible, pero con fluctuación intervenida. Ya la ley del Banco Central en su artículo 32 me define qué tipo de sistema cambiario vamos a tener. Ahora vamos a pasar al tema 3. Se me olvidó comentarles, el tema anterior, las diapositivas anteriores, esto era en tema 2, tipo de cambio nominal. Ahora vamos a pasar al tema 3, que es paridad del poder adquisitivo o tipo de cambio real. ¿Se recuerdan, verdad? Ya les había dicho, va a haber un tipo de cambio nominal y uno real. Los vamos a ver ambos. Aunque los gobiernos a través de los bancos centrales pueden mantener el tipo de cambio fijo, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, durante un periodo de tiempo, en el largo plazo, fíjense bien, puede intervenir en el mercado de divisas por un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, en el largo plazo, el tipo de cambio entre un par de países depende del poder adquisitivo relativo de una moneda dentro de cada país. Es decir, los bienes y servicios que se puede comprar con esa moneda en Estados Unidos, en Costa Rica, etc. Y aquí viene una de las definiciones más importantes y que es la que necesito que leamos o que copiemos en el cuaderno. La relación entre los niveles de precios en dos países y el tipo de cambio, es decir, relacionar los precios de la Big Mac en Estados Unidos y en Honduras en conjunto con el tipo de cambio, se le va a llamar paridad del poder adquisitivo o paridad del poder de compra. Y esta teoría fue creada por el economista británico David Ricardo, que ustedes ya lo vieron desde principios de economía, uno de los primeros exponentes de la economía política clásica. ¿Y qué me dice el postulado de esta teoría o los fundamentos de esta teoría? El postulado es que los productos idénticos deberían de tener el mismo precio o un precio único en diferentes países en términos de una misma moneda. Con este postulado, para determinar el tipo de cambio entre dos monedas, es suficiente dividir el precio de un producto en una moneda por su precio en otra moneda. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Asuman que es una Big Mac siempre. La Big Mac es el mismo producto aquí como en Estados Unidos, como en Costa Rica, como en México. Entonces, como es un producto idéntico en donde se ubique, debería de tener el mismo precio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Comparar el precio al que lo vende en el extranjero con el precio en el que yo lo estoy vendiendo para poder determinar cómo está la relación entre esas dos monedas. ¿Y cuántas dos monedas me va a cumplir la paridad del poder adquisitivo? Cuando con una unidad de moneda nacional se puede comprar la misma canasta de bienes en nuestro país y en el extranjero. Es decir, con los mismos 100 lempiras que compro una Big Mac aquí, compro esa misma Big Mac en Estados Unidos. El poder adquisitivo de dos monedas se mide a través del tipo de cambio real. Por eso les decía yo, vamos a ver tipo de cambio real. Entonces yo la paridad del poder adquisitivo o el poder adquisitivo de dos monedas lo voy a medir a través del tipo de cambio real. Y aquí viene otra definición importante. El tipo de cambio real es el precio de los bienes extranjeros, es decir, el precio de la Big Mac, expresado en términos de bienes locales. Es decir, el precio de la Big Mac en Estados Unidos expresado en términos de el precio de la Big Mac en Honduras. Ambos llevados a una misma moneda.
Y ahora vamos a ver la fórmula con la cual vamos a calcular el tipo de cambio real. El tipo de cambio real va a estar dado por el tipo de cambio nominal, TC, tipo de cambio nominal, por el precio extranjero, es decir, el precio extranjero lo traigo a moneda nacional, entre la moneda nacional. Precio, todo esto que están viendo aquí son precios relativos también, o son variables relativas. Donde TCR va a ser el tipo de cambio real, TC el tipo de cambio nominal o local, PE precio extranjero y PN precio nacional. Ahora, ¿cuáles serían los resultados idóneos para todo esto? Si el tipo de cambio real es igual a 1, las monedas cumplen entonces la paridad del poder adquisitivo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el precio en el extranjero es igual al precio nacional. Es decir, que la Big Mac en Estados Unidos cuesta lo mismo que en Honduras. En cambio, si el tipo de cambio real me queda mayor a 1, significa que los bienes extranjeros son más caros que los bienes nacionales. Es decir, que el precio extranjero es mayor que el precio nacional. Es decir, es menos costoso para nosotros producir ese producto. ¿Y esto qué va a hacer? Aumentar la competitividad de nuestro producto en el extranjero, porque nos está saliendo más baratos a nosotros que a la economía en el extranjero o a Estados Unidos. Es como pensar siempre en la Big Mac, que la Big Mac sea más barata en Honduras que en Estados Unidos. ¿Sí? Estamos ganando competitividad, somos más competitivos, nos cuesta menos o tenemos un menor costo de oportunidad. Y lo que deberíamos de hacer con un producto que nos dé un resultado de tipo de cambio real mayor a 1 es que deberíamos de estar pensando en, ok, voy a exportar ese producto porque me conviene, porque le voy a ganar más de lo que le podría ganar nacionalmente. Algo así. Y si el tipo de cambio real es menor a 1, significa que los bienes nacionales son más caros que los bienes extranjeros, es decir, que el precio nacional es mayor, en este caso, que el precio en el extranjero. Es decir, nos sale a nosotros muy costoso producir ese producto. Es más barato traerlo de afuera. Miren, ¿qué quiero decir con traerlo de afuera? Que deberíamos de estar importando ese producto. Esto hace que disminuya la competitividad. Si el tipo de cambio real es mayor a 1, aumenta la competitividad. Yo debería, ¿verdad? Dependiendo del producto, de exportar. Si el tipo de cambio real es menor a 1, entonces disminuye la competitividad y yo lo que debería estar haciendo aquí es importando producto. Sin embargo, ustedes dirán, pero ¿se va a cumplir esto para todos los productos? ¿Voy a poder sacar la paridad de poder adquisitivo para cualquier producto de la economía? No. Existen algunas razones justificadas por las cuales los tipos de cambio de los países pueden diferir de la PPA o que yo no le puedo calcular la paridad del poder adquisitivo. La primera es que los bienes y servicios son no comerciables, es decir, alquileres de vivienda, servicios personales, entre otros, ya que los precios de estos obedecen mucho a características particulares de cada país. ¿Por qué aparecen los alquileres de vivienda? Piensen en esto, no es lo mismo alquilar un apartamento en Nueva York que en San Francisco o que en Madrid, no cuestan lo mismo. Dependen de las características particulares de cada una de esas ciudades. En cada una de esas ciudades el precio es diferente, entonces no puedo yo comparar precios, aunque sean el mismo bien, aunque sean un bien idéntico, entre comillas, porque va a depender de las características de cada una de esas ciudades. Segundo, los costos de transporte pueden contrarrestar o convertir una ventaja en una desventaja. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? El que yo traiga el producto de la aduana hacia Tegucigalpa aumenta el precio. Entonces, el comparar el precio con el que yo compro en Tegucigalpa, con el que están comprando en Estados Unidos un producto, obviamente ese costo de transporte va a hacer que mi precio se eleve. Y que yo diga, no es muy caro producir ese producto en Honduras, pero sale caro por el transporte. Entonces, los costos de transporte pueden contrarrestar o convertir una ventaja en una desventaja. Y el último es el proteccionismo al comercio de los países, es decir, que yo coloque aranceles o que yo coloque cuotas de importación, porque eso lo que hace es elevar el precio del producto extranjero, entonces hace que yo me vuelva más competitivo. Y entonces ahí cuesta un poquito más poder calcular una paridad del poder adquisitivo,
porque los precios están distorsionados. No hay una libertad en cuanto a los precios como para que yo diga los productos realmente son idénticos y yo puedo comprar precios porque aunque sean idénticos, ciertas condiciones de cada país hacen que una ventaja, como decía en el inciso 2, se convierta en una desventaja. Ahora, vamos a pasar al ejercicio de tipo de cambio nominal. Y le damos el enunciado, me dice, si actualmente el tipo de cambio en Honduras es de 24.7 lempiras por $1, tipo de cambio nominal, y el lempira se aprecia en 5%, ¿qué quiere decir que se aprecia? Que va a bajar el tipo de cambio en 5%. ¿Cuántos lempiras le darán si cambia $7.500? Entonces, paso 1, vamos a sacar los datos importantes. Los datos importantes hasta ahorita. Tipo de cambio nominal, 24.7. TCN es tipo de cambio nominal. 24.7, que viene del ejercicio. Apreciación de 5%. Recuerden, apreciación es que baja el tipo de cambio. La moneda se aprecia, vuelve a tener valor. Por eso apreciación. Paso 2. Obtener el nuevo tipo de cambio nominal apreciado. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a multiplicar 24.7 por 0.05, que es el 5% de apreciación, y me sale que la moneda se va a apreciar en 1 lempira con 23 centavos. ¿Y qué tengo que hacer más yo aquí? Tengo que apreciar la moneda. ¿Y cómo la aprecio? Si es una apreciación, entonces ese 1.23 que me salió en el inciso anterior, yo se lo voy a restar a mi tipo de cambio nominal. 24.7 menos 1.23. Me queda un tipo de cambio nominal apreciado de 23.46. ¿Bajó el tipo de cambio? Sí, miren, pasó de 24 a 23. Una apreciación es que el tipo de cambio nominal baja. Entonces, ahí yo estoy apreciando la moneda. Paso 3, obtener la cantidad de lempiras que le darán a la persona si cambia $7.500. ¿Qué van a hacer? 7.500, los $7.500 por el nuevo tipo de cambio, el tipo de cambio apreciado. Y me queda un total de 175.987.5 lempiras con esos $7.500. Y eso sería el ejercicio de tipo de cambio nominal. En eso se tienen que fijar. Estos son los pasos. Primero, saco los datos. Segundo, ok, miro. Si es apreciación, el tipo de cambio va a bajar. Se lo tengo que restar. Ese 5% se lo tengo que restar. Y lo que voy a hacer es tomar el tipo de cambio nominal y multiplicarlo por el porcentaje de apreciación. Eso que multipliqué, se lo voy a restar al tipo de cambio nominal. 24.7 menos 1.23 y ya me queda un tipo de cambio nominal apreciado de 23.46. Sí. Y ese es el tipo de cambio que voy a estar utilizando para el paso 3. Ahora, pasemos al ejercicio de tipo de cambio real o paridad del poder adquisitivo. Leamos el enunciado. Me dice: en condiciones de libre competencia y sin costos de transporte ni barreras al comercio, un mismo producto debe tener un único precio en cualquier país. Nos está recordando la teoría. Una cama twin marca Blue tiene un precio de $9.300 en Honduras. La misma cama en Miami tiene un precio de $350. Si el tipo de cambio es de 25 lempiras por $1, ¿qué país es más competitivo para vender la cama twin y por qué? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos, siempre. Paso 1, entonces, datos. Tipo de cambio nominal en este caso va a ser 25 lempiras. Y se fijan, ¿verdad? Me dice lempiras. Entonces, ¿cuál va a ser la moneda nacional? La moneda nacional va a ser el lempira. Y la moneda extranjera, el dólar. O el país Miami. Precio nacional 9.300 y precio extranjero 350. Paso 2. Aplicar la fórmula. La fórmula me dice precio del extranjero por tipo de cambio nominal entre precio nacional. ¿Cuánto es el precio en el extranjero? 350. Solamente estamos sustituyendo por 25, que es el tipo de cambio nominal, entre 9.300, que es el precio nacional.
350 por 25 me quedan 8.750. Eso cuesta una cama Twin marca Blue en Miami, trayéndolo a precios de Honduras, es decir, cuesta 8.750 lempiras y en Honduras cuesta 9.300. 8.750 entre 9.300, 0.94. Esto es, si se fijan, menor a 1. Paso 3. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión sería que el precio nacional es mayor que el extranjero, porque el precio nacional es 9.300 y el precio extranjero, o el precio extranjero traído a moneda nacional, sería 8.750. Me sale más barato mandarla a traer la cama de Miami que comprarla en Honduras. Por lo tanto, hay pérdida de competitividad, porque es más barata una cama Twin marca Blue en Miami que en Honduras, y representa que ese producto debería de importarse. Y eso es un ejercicio de tipo de cambio real. Ahora, estos dos ejercicios que les muestro a continuación son los dos ejercicios de tarea. El primero me dice, el tipo de cambio de Kiribati es de 30 pesos por $1. Si el Banco Central Kiribotiano estima que al finalizar el año el peso se depreciará en un 6%, ¿cuánto se espera que costará el peso para ese tiempo y cuántos pesos recibirá una persona si desea cambiar $700? Segundo, precio del quintal de frijoles en Nicaragua, $40. Tipo de cambio nominal en Honduras, 24. Precio del quintal de frijoles en Honduras, 1.300. Calcula el tipo de cambio real, dado los precios anteriores, qué política cambiaria adoptaría para que Honduras se vuelva más competitivo para vender frijoles. Es decir, apreciaría o depreciaría la moneda para que nosotros podamos vender más. Si en un caso me sale que debería de importar. Entonces ahí quedan el análisis. Y solamente eso es para los ejercicios de tarea de este tema. Les voy a subir una guía del tercer parcial para que vayan practicando más ejercicios.